¿Cómo están todos? Dios les bendiga. Me da mucho gusto saludarles a través de este medio. Mi nombre es Enrique Carvajal y soy el pastor principal de la iglesia La Misión Cornerstone. Estamos localizados a una hora más o menos al este de la ciudad de Manhattan y estamos en una ciudad llamada Mastic Beach, dentro del condado de Suffolk. Somos una iglesia que pertenece al grupo internacional de iglesias Cornerstone a todo el mundo. Y es un gusto para nosotros poder compartir la palabra del Señor, tanto Pastor David en España como el Pastor Aarón en Guatemala, a través de este medio. El deseo de nuestro corazón es que podamos ir a través de la palabra del Señor y entender y comprender cosas que son fundamentales y básicas para nuestra vida cristiana. El nombre de este curso lo hemos titulado Arrepentimiento y Restauración, y son cosas muy importantes para nuestra vida espiritual. Las primeras 2 sesiones vamos a estar hablando acerca del arrepentimiento, de dónde proviene el arrepentimiento y cuáles son los frutos del arrepentimiento. Y también vamos a ver algunos ejemplos en la palabra del Señor y unos ejemplos personales que hemos vivido a través de nuestros años en el ministerio. Y las siguientes 2 sesiones vamos a hablar de la restauración, porque el arrepentimiento nos lleva a una restauración. Y realmente desde que conocemos al Señor Jesús como nuestro Salvador, comienza una etapa y un proceso de restauración en cada uno de nosotros que no debe de parar, porque la palabra del Señor dice que debemos de ir de gloria en gloria, y realmente para poder ir a los niveles que el Señor desea llevarnos, tiene que haber ese constante trabajo de arrepentimiento y restauración. En este curso y en esta primera introducción, quiero ir y responder 3 preguntas fundamentales para poder entender claramente lo que es el arrepentimiento. Vuelvo a repetir, estas 2 cosas, ¿sí?, son fundamentales en nuestra vida cristiana, ¿sí? La primera pregunta que quisiera responder el día de hoy es: ¿qué es el arrepentimiento? Mucha gente oye la palabra arrepentimiento, que usualmente la usamos dentro de la iglesia, pero no es muy usada fuera de la iglesia. Es una palabra en la cual a veces creemos saber ciertas cosas, pero no las llevamos a cabo. Entonces es importante definirla. Número 2, la segunda pregunta que queremos responder es: ¿de dónde proviene o quién inicia el arrepentimiento? Esto es algo muy importante, ¿sí? Y la tercera pregunta que quisiéramos responder el día de hoy, ¿sí?, es: ¿cuáles son los frutos o cuál es el resultado del arrepentimiento? ¿Sí? Porque para cada cosa que hacemos en nuestras vidas tiene que haber un fruto. Dios es un Dios de frutos y Dios es un Dios que está buscando fruto en cada uno de nosotros. Por lo tanto, el arrepentimiento siempre va a llevar fruto cuando el arrepentimiento ha sido verdadero. Quisiera, después de definir estas 3 preguntas y responderlas, quisiera ir a 3 ejemplos en la palabra del Señor, en donde vemos claramente cómo el Señor lleva a 3 personajes diferentes al arrepentimiento. Porque a veces creemos que hay fórmula o hay una fórmula para poder llevar a una persona al arrepentimiento, pero necesitamos entender que Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus lugares, también tiene Dios sus formas de hacer las cosas. Amén. Antes de empezar, quisiera que fuéramos a la oración, que pudiéramos orar. Si podemos inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos, y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo, que es el Maestro de Maestros. Lo necesitamos, yo lo necesito, y estoy seguro, mi hermano, mi hermana, que usted lo necesita. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí, Señor. Te doy gracias por tu Santo Espíritu, que es el Maestro de Maestros. Señor, que nos pueda guiar a toda verdad y que podamos comprender claramente, Señor, lo que es el arrepentimiento. Te pido, Señor, que nuestros corazones sean tierras fértiles, los cuales tú puedas dar, Señor, poner tu semilla, la semilla de tu palabra, y que podamos nosotros dar fruto, como dice, al 30, al 60 y al 100 por 1. Te doy las gracias y te pido, Señor, que tú estés con nosotros en los próximos minutos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Primera cosa que quisiera responder el día de hoy: ¿qué es el arrepentimiento? Arrepentimiento no es remordimiento. Arrepentimiento no es sentir culpa. Arrepentimiento, en su forma más básica, es cambiar nuestra manera de pensar. Así de sencillo. Dios desea llevarnos a que nosotros, cada uno, podamos ser cambiados
en nuestra manera de pensar. Hace unos años tuve la oportunidad de ir a Honduras a predicar la palabra del Señor. Y mi esposo y yo estudiamos en Waverly, Nueva York, con uno de los hijos de un pastor muy importante en Honduras. Y hace unos años, estando ahí, me invitaron a compartir la palabra del Señor en la iglesia. Y algo que siempre trato de hacer cuando conozco a alguien que tiene muchos más años en el ministerio que yo, es siempre poder aprender algo. Por ahí que hay gente que va delante de nosotros. Y en este caso, este pastor, que es uno de los pastores más influyentes en Honduras, sí, en ese tiempo, lo que yo recuerdo, llevaba aproximadamente 35 años en el ministerio. Hoy día debe llevar alrededor de 40, un poco más. Y le pregunté que cuál era la situación espiritual en Honduras. Y él me contestó que sí, el Señor, en sus años de ministerio, el Señor los había expandido. El Señor había traído crecimiento a las iglesias, porque él contaba las iglesias en las cuales pertenecen, ¿sí? No en cientos, sino en miles, muchas miles de iglesias. Pero él decía básicamente que mucha gente ha recibido de parte del Señor, ha recibido al Señor en su corazón, ha recibido la salvación, pero que lo que se necesitaba en Honduras era que el pueblo cristiano aprendiera a cambiar su manera de pensar. Y esto me llamó muchísimo la atención, porque sí, la salvación es la puerta para poder entrar al reino de los cielos, ¿sí? Nosotros lo hacemos a través del Señor Jesús, pero necesitamos también un arrepentimiento constante en nuestras vidas. Por eso quiero hacer énfasis el día de hoy en cambiar nuestra manera de pensar, ¿sí? Isaías 55 lo dice de esta manera, que nuestros pensamientos no son los pensamientos del Señor, y nuestros caminos no son los caminos del Señor. Aquí vemos en estos pasajes, Isaías 55, versos 7 al 9, cómo el Señor liga nuestros pensamientos, con nuestra manera de vivir. Mientras no hay un cambio de manera de pensar, no hay un cambio de manera de vivir. Y esto es algo sumamente importante. Dios desea llevarnos a arrepentimiento. En el Nuevo Testamento, Juan el Bautista, su principal mensaje fue el arrepentimiento. Cuando el Señor Jesús, en sus 3 años y medio de ministerio aquí en la tierra, su principal mensaje fue arrepentimiento. Amén. Nuestro principal mensaje debe de ser el día de hoy arrepentimiento. La palabra del Señor es bien clara, que su palabra son semillas. Por eso oramos al Señor, de que esas semillas puedan ser plantadas en nuestro corazón, para que entonces nuestro corazón y nuestra manera de pensar puedan cambiar a lo que el Señor desea, ¿sí? Porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque sus caminos no son nuestros caminos, ¿sí? Arrepentirse significa cambiar de manera de pensar. Número 2, la siguiente pregunta es: ¿quién realmente inicia el arrepentimiento? Y tengo que dejarlo muy claro, el arrepentimiento siempre lo va a iniciar Dios. Mucha gente, por ejemplo, en el caso de la fe, confunde la fe humana con la fe divina. Hay una fe humana, es cierto, pero nosotros la fe que predicamos es la fe que proviene de Dios. No es algo que nosotros producimos, es algo que nosotros recibimos de parte del Señor. El arrepentimiento es el mismo principio. Remordimiento es algo que nosotros producimos. La culpa es el resultado de nuestro pecado, ¿sí? El sentirnos mal es algo que sale de nosotros, pero el arrepentimiento, ¿sí?, el verdadero cambio proviene de lo alto. Es un don o es un regalo de parte de Dios. Romanos capítulo 2, verso 4, lo dice de esta manera, que su bondad o la benignidad, pero la bondad de Dios, ¿sí?, lo bueno que es Él, nos lleva al arrepentimiento, ¿sí? También 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 25, dice que Dios nos concede arrepentirnos para conocer la verdad. El arrepentimiento siempre va a provenir de parte de Dios. Él es el que inicia el proceso en nuestras vidas. Y el Señor lo que desea es que nosotros recibamos ese don y podamos, a través de ese don, poder ser cambiados, para entonces ir a la tercera pregunta, la cual es: ¿cuál es el resultado del arrepentimiento o cuál es el fruto del arrepentimiento? Amén. ¿Sí? Mateo capítulo 3, verso 8 lo dice de esta manera: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sí? Y Lucas capítulo 3, verso 5
lo pone en términos un poco más claros. Dice que todo valle debe de ser rellenado. Hay áreas en nuestra vida, y esto lo podemos ver dentro de nuestro corazón, hay áreas en nuestra vida en las cuales, sí, tenemos un gran valle y ese valle necesita ser rellenado. Amén. Hay áreas en nuestra vida en las cuales nos falta de parte de Dios y tienen que ser rellenadas por su voluntad. También dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 3, verso 5, que todo monte y collado tiene que bajarse. Hay áreas en otras partes de nuestra vida en el cual nuestro egoísmo o nuestro orgullo han dominado esa área y el Señor desea recortar, ¿sí? Para que entonces estemos en el mismo nivel. Número 3, hay zonas torcidas o áreas torcidas en nuestra vida que tienen que ser enderezadas. Y número 4, hay aspectos en nuestra vida en lo que nosotros hacemos cotidianamente, en las cuales todavía somos ásperos, que el Señor quiere lijar o quiere allanar. Amén. Si ustedes se fijan, para cada valle Él quiere rellenar, para cada monte y collado Él quiere bajar, para cada área de nuestra vida que está torcida Él quiere enderezar, y para cada cosa que es áspera y sigue siendo áspera, inclusive nuestro carácter, el Señor quiere allanar o lijar. O sea, hay un fruto. Quiero repetir estos 3 principios básicos. Número 1, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es pensar de manera diferente, pensar como Dios piensa. Amén. Porque a veces la gente puede decir, es que yo pienso diferente, pero ¿de dónde han provenido esos pensamientos? Lo que hablamos acerca del arrepentimiento es que debe de provenir esos pensamientos de parte de Dios. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Nosotros tenemos que, ¿sí?, alinearnos a los pensamientos del Señor para que entonces nuestros caminos puedan ser los caminos del Señor. Amén. Número 2, quien inicia el arrepentimiento siempre lo va a iniciar Dios. Dios es el iniciador del cambio. Amén. Y Él desea que recibamos ese don, que es algo divino, que no es algo producido por el ser humano, ¿sí?, pero que también, ¿sí?, podamos, al recibirlo, entonces comenzar a caminar en ese arrepentimiento para llegar a la tercera pregunta, que es, ¿cuál es el resultado del arrepentimiento? Que haya un fruto, ¿sí?, que pueda respaldar lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Que todo valle sea rellenado, que todo monte y collado sea bajado, que todo lo torcido sea enderezado y que todo lo áspero sea allanado. Tal vez una de las cosas más fáciles para que nosotros podamos entender cuál es el verdadero trabajo del arrepentimiento es ir a ciertos ejemplos en la palabra del Señor. Y quisiera empezar con el ejemplo de Zaqueo en la palabra del Señor. Lucas capítulo 19, y aquí tengo mi Biblia. Si usted quiere abrir su Biblia, en Lucas capítulo 19, versos del 1 al 9, encontramos la historia de Zaqueo. La historia de Zaqueo es famosa en medio de los niños. Muchos niños conocen esta historia porque Zaqueo, que es un hombre pequeñito, chaparrito, ¿sí?, se subió a un gran árbol, un árbol sicómoro. De ahí vio a Jesús, ¿sí?, y entonces pudo Jesús ver a Zaqueo. Y entonces dice la palabra del Señor que Jesús le dice, es necesario que yo llegue hoy a tu casa. Mucha gente se queda solamente en esa historia, pero aún hay más en esa historia y quisiera verla brevemente. Lucas capítulo 19, versos del 1 al 10. Solamente voy a tocar algunos versos, usted los puede leer en su casa. Pero dice la palabra del Señor que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que había un hombre, un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Le voy a decir una cosa, Zaqueo era un publicano, pero no era cualquier publicano. Un publicano en ese entonces era el que cobraba los impuestos, ¿sí?, al pueblo judío. Era un judío que trabajaba para el gobierno romano, ¿sí?, que cobraba los impuestos al pueblo judío. Esencialmente era un hombre que era mal visto por la sociedad. Es más, era un hombre que era visto como un traidor porque trabajaba para el gobierno romano, cobrando los impuestos. Y usualmente en los tiempos de Jesús, cuando se cobraban los impuestos, aún como en nuestros países, ¿sí?, no cobraban lo que tenían que cobrar, sino cobraban más. Dice la Biblia que no solamente era un publicano, sino era el jefe de los publicanos. Como decimos en mi país, era el mero mero de todos los publicanos y era rico. Y dice que había en su corazón algo que procuraba ver a Jesús.
y que por causa de la multitud y por supuesto por su estatura, en el verso 3 nos explica que no podía hacerlo. Dice que corriendo delante subió a un árbol sicómoro, ¿sí?, para poder ver al Señor. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, identifica claramente a Zaqueo y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Sí? Había un plan específico para la vida de Zaqueo. Ahora, tú y yo tenemos que entender que Jesús siempre está buscando a hombres y mujeres. Amén. Pero que también tú y yo tenemos que entender es que el pueblo, ¿sí?, la decisión del Señor Jesús, el pueblo lo iba a ver de mal manera, porque era un hombre odiado, era un hombre despreciado, era un hombre que era considerado un traidor para el pueblo judío. Pero el Señor Jesús vio en el corazón de Zaqueo algo que ninguno de los demás pudo ver. Dice la palabra del Señor que él se dio prisa y lo recibió gozoso. Y vamos al verso 7, que es lo que estoy tratando de explicarle, ¿sí? Que al ver todo esto, o sea, todas las personas que estaban ahí reunidas en la casa de Zaqueo junto con Jesús, ¿sí?, murmuraban, criticando, diciendo que había entrado a posar un hombre pecador. ¿Ven? Aquí es en el verso 8, vemos la clave por qué el Señor Jesús eligió a Zaqueo para poder entrar en su casa, porque había un cambio que el Señor deseaba hacer en medio de su vida. Y el verso 8 lo dice claramente. Entonces Zaqueo, puesto en pie, le dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Le voy a decir una cosa. Esto fue lo que quería hacer Señor Jesús en el corazón de un hombre que era despreciado por el pueblo, pero un corazón que estaba buscando algo que todavía no había encontrado, y era la presencia del Señor Jesús. Si usted se fija, al menos la palabra del Señor no nos los dice, pero usted se fija, lo único que Jesús fue a hacer a su casa fue convivir con él, con su familia y con la gente que estaba reunida, ¿sí? Pero fue tal la convicción que trajo el Señor Jesús a la casa de este hombre, que entonces en medio, ¿sí?, poniendo como testigos a todas las personas, se levanta y dice, ¿sí?, hoy, el día de hoy, he decidido cambiar mi manera de pensar. He decidido, número 1, dar la mitad de los bienes a los pobres. ¡Wow! Pocos ricos podrían hacer eso el día de hoy. Y dice, y número 2, si en algún caso he defraudado, he robado, como decimos en México, he hecho tranza a alguien, se lo devuelvo no 1, no 2, no 3, 4 veces. Para mí ese es verdadero arrepentimiento. ¿Quién inició el arrepentimiento en esta historia? Jesús entrando a la casa de Zaqueo. Amén. Jesús eligiendo a Zaqueo y diciendo, me es necesario que esté yo en tu casa. Amén. Eso es lo que el Señor puede hacer en la vida de nosotros. Amén. Y en el caso de Zaqueo, él era un hombre pecador, pero al final de esa reunión ese día, el Señor Jesús le dice claramente, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y concluye en el verso 10 diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Wow! Eso es lo que el Señor desea hacer. Eso es verdadero arrepentimiento. Amén. Porque vemos un resultado en la vida de Zaqueo. Número 2. Historia número 2. Vamos a Lucas capítulo 5, versos del 1 al 8. Es una historia también que es muy conocida, ¿sí? Dice la palabra del Señor que entonces Jesús, estando en el lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para oír la palabra de Dios. Ustedes saben que en este tiempo había grandes multitudes siguiendo al Señor Jesús, y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Entre esos pescadores estaba Pedro. Dice, y entrando en una de esas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase un tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Pedro le presta su barca, entonces el Señor se aleja un poco y utiliza, sí, estando él en la barca, para poder predicarle a la multitud acerca del reino del Señor, como él usualmente lo hacía. Cuando terminó de hablar, dice la palabra del Señor,
que entonces le dijo a Pedro, ¿sí? Ve y vuelve nuevamente adentro y echa tus redes a pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Quiero que entendamos algo en esta historia. Pedro y los demás compañeros son pescadores profesionales, no son pescadores de hobby, de que van cada mes a cierto lugar a pescar, no, son hombres que se dedican a la pesca constante. Y dice la palabra del Señor que toda la noche habían intentado hacerlo y que no habían obtenido nada, absolutamente nada. Pero dice la palabra del Señor que entonces Jesús les dice, vuelvan a hacerlo, ¿sí? Y echen otra vez sus redes. Y Pedro decide obedecer al Señor en el verso 5 y dice, mas en tu palabra echaré la red. Esto iba en contra de toda lógica, lo vuelvo a repetir, porque ellos sabían, ¿sí? Como profesionales en la pesca, a esto se dedicaban, esa era su moda de vida, ¿sí? Que si no había habido oportunidad en la noche, menos había oportunidad en la mañana, pero dice, en tu palabra, Señor, estamos oyendo tu palabra y estamos respondiendo a tu palabra y vamos a hacerlo. Y habiéndolo hecho, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red, se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Fue tal la pesca. Esa es la palabra del Señor. Y vuelvo a repetir, para que estos hombres estuvieran, wow, tuvo que hacer una magnífica pesca. Amén. Dice la palabra del Señor que viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Aquí vemos nuevamente el principio de Romanos capítulo 2, verso 4, que nos dice que su bondad nos guía al arrepentimiento. El Señor hace un gran milagro, ¿sí? En la vida de Pedro, y no solamente en la vida de Pedro, sino en la vida de los demás pescadores. Y a través de ese milagro, su manera de pensar cambia, pero su vida es transformada. Porque dice la palabra del Señor que viéndolo, ¿sí? Simón cayó de rodillas y le dijo, apártate de mí, Señor, ¿sí? Y dice que todos estaban llenos de temor porque se había apoderado el temor por este gran milagro. Pero dice la palabra del Señor que cuando trajeron las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Esto es arrepentimiento. Amén. Esa mañana seguían siendo pecadores. Cuando regresaron con esa gran pesca en la tarde, se habían convertido en discípulos, seguidores del Señor Jesús. Esto es un verdadero cambio. Amén. Mucho más años después, cuando Pedro niega al Señor, cuando Pedro traiciona al Señor Jesús, el Señor Jesús vuelve otra vez a restaurarlo de la misma manera que lo hizo al principio, con una gran pesca. Amén. Y el Señor vuelve a repetir la segunda historia. Yo creo que restauración es cuando Dios nos da una segunda oportunidad. Y más adelante, eso lo vamos a ver en el tercero y en la cuarta clase, vamos a ver cómo funciona la restauración. Pero en el caso de Pedro, fue restaurado de la misma manera con que fue llamado. Esto a mí se me hace sorprendente. Amén. Esto es el verdadero cambio. Tercer ejemplo que quiero dar en la palabra del Señor, y quiero que vayamos al libro de Isaías capítulo 6, porque Isaías capítulo 6 nos revela, ¿sí?, lo que está sucediendo en la vida del gran profeta Isaías. Dice que en el año que murió el rey Usías, y el rey Usías, en medio de la gran cantidad de reyes que hubo en ese tiempo, fue uno de los pocos reyes que fue un buen rey. Mucha gente cree, muchos estudiosos de la palabra del Señor creen que Usías era amigo del profeta Isaías, y estoy seguro que de alguna manera en medio de su muerte él estaba pasando por un valle en su vida, ¿sí? Pero dice la palabra del Señor que en ese mismo año él tiene una visión celestial extraordinaria del trono de Dios, y dice que en esa visión ve un trono alto y sublime, y sus faldas, las faldas del Señor, las ropas del Señor llenaban el templo, y por encima de él había serafines, estos seres extraordinarios, ¿verdad?, que son parte de la creación del Señor, que tienen 6 alas, con 2 cubren sus rostros, con 2 cubren sus pies, con 2 vuelan. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria.
Dice que los quiciales de las puertas, a veces en México cuando tiembla, los quiciales de las puertas retumban, tiemblan, pero estoy viendo aquí que no es en medio de un temblor, sino es en medio de la presencia de Dios. Dice que se estremeció todo aquello con la voz de Dios que clamaba y se llenaba de humo la casa. Entonces dice la palabra del Señor que Isaías, en medio de todo esta visión que está teniendo, dice, wow, estoy teniendo esta revelación, pero al mismo tiempo estoy viendo mi condición de ser humano. Y dice, ay de mí, verso 5, ¿sí? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice, wow, ¿cómo es posible que yo, siendo un hombre inmundo, pueda ver todo esto? Y entonces dice la palabra del Señor que Isaías se ve a sí mismo, y en este caso ve que sus labios necesitan purificación. Imagínense, el gran profeta Isaías necesitaba un toque del Señor, cuanto más nosotros. Los estudiosos de la palabra del Señor dicen que a partir del capítulo 6, cuando sucede esto, el estilo del libro de Isaías cambia porque su boca fue cambiada. Amén. Sus labios, sus palabras fueron limpiadas. Amén. No solamente reconoce su condición, sino reconoce la condición de todo el pueblo, que es el pueblo del Señor, que está en la misma condición. Amén. Dice la palabra del Señor que las cosas no se quedan así, sino que vuela un serafín, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre su boca, dice, he aquí, esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Amén. Aquí vemos arrepentimiento nuevamente. Dice la Biblia que si nosotros reconocemos, ¿sí?, nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. El Señor le da a Isaías esta revelación, pero no es para que él pueda ver solamente la grandeza del Señor, sino también para que pueda ver la condición de su corazón, la condición del corazón del pueblo, pero que también pueda ser restaurado. Isaías, amén, para poder llevar un mensaje, ¿sí?, diferente, porque él ha sido transformado por el Señor. Ha habido un proceso de arrepentimiento. Amén. Dice la palabra del Señor que después de que es limpiado, hay una recomisión. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Sí? Y está hablando en plural, está hablando la Trinidad. Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, etcétera, etcétera. Usted puede seguir el resto de la historia. Amén. Si ustedes se fijan en cada uno de estos 3 ejemplos, el Señor inicia el arrepentimiento en cada una de estas personas. En el caso de Zaqueo, en el caso de Pedro, en el caso de Isaías. Amén. Y cada uno de estos 3 personajes hubo un resultado, hubo un fruto. Amén. En el caso de Zaqueo, dio la mitad de sus bienes a los pobres y a todos aquellos que había robado los devolvía cuadruplicado. En el caso de Pedro, dice la palabra del Señor que deja de ser pescador para convertirse en pescador de hombres. En el caso de Isaías, dice la palabra del Señor que su boca es limpiada y entonces hay un nuevo mensaje y hay una nueva recomisión a su vida. Eso es lo que quiero dejarles en esta primera lección. El arrepentimiento verdadero proviene de Dios. Dios lo inicia. Es un don que viene de parte del Señor. Es algo que nosotros debemos de recibir, pero que también debemos de actuar. Amén. ¿Cómo nosotros actuamos? Amén. Teniendo la disposición de cambiar. Y por último, siempre va a haber frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Dios es un Dios de frutos. A veces me sorprende cómo la gente se apantalla, como decimos los mexicanos, con cualquier cosa. Tú y yo siempre tenemos que estar buscando frutos, pero primero tenemos que estarlos buscando dentro de nosotros. Amén. Si realmente, por ejemplo, en nuestras familias estamos en los caminos del Señor, siempre tiene que haber frutos. En nuestras iglesias, si una iglesia va correctamente en los caminos del Señor, siempre tiene que haber frutos. El arrepentimiento no es algo que solamente experimentamos la primera vez cuando recibimos al Señor Jesús. Es un estilo de vida. Amén. Y quiero dejarlo bien claro el día de hoy. El arrepentimiento es un estilo de vida. Es algo que tú y yo
necesitamos. El día de hoy, sí, mucha gente habla de muchas cosas, pero poca gente habla de arrepentimiento. Este es un mensaje, sí, para el pueblo de Dios. Este es un mensaje actual. Amén. Lo que estamos viviendo, y con esto quiero concluir, aquí en los Estados Unidos, hace unos días, sí, acaba de suceder la campaña de elección del próximo presidente. Hasta el día de hoy no sabemos todavía quién va a ser el presidente. Pero yo creo con todo mi corazón, y muchos profetas, mucha gente aquí en los Estados Unidos, sí, ha seguido diciendo que Dios está dándole una oportunidad a los Estados Unidos para poder volver a sus raíces, ¿sí? A las raíces cristianas por las cuales fue fundado este gran país, ¿sí? Mucha gente se ha atraído a los Estados Unidos por el dinero, pero le voy a decir una cosa: la gran parte de la bendición de este país es porque fue fundado en principios de la palabra del Señor. Y yo creo, después de haber ya vivido casi 21 años en este lugar, puedo decir que este país ha cambiado, y no ha cambiado para bien, sino ha cambiado para mal. Y estoy viendo claramente en estos tiempos que estamos sumamente divididos, pero Dios también está permitiendo toda esta serie de circunstancias, porque Dios está llamando a esta nación, y creo yo con todo mi corazón a través de esta pandemia, también Dios está llamando a muchas naciones al arrepentimiento que solamente proviene de Dios, al arrepentimiento que produce frutos dignos de arrepentimiento. Muchísimas gracias, mi hermano, mi hermana. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Y quiero decirte que es de gran placer para mí, de gran bendición poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga misericordia, ponga en ti paz sobre esta semana, sobre cada uno de ustedes. Yo los bendigo en el nombre del Señor Jesús y muchísimas gracias. Amén.